Hoy continuamos nuestro estudio book. Bueno, hermanos, hoy estamos finalizando esta pequeña serie, esta miniserie de mensajes, de 3 mensajes sobre la nueva vida en Cristo. Hemos estado hablando sobre ello, tomada esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el primer mensaje, voy a hacer un breve resumen, vimos 6 distintivos del hombre natural, no sé si lo recuerdan. Vimos distintivos del hombre que no ha sido redimido por Dios, la persona que no conoce a Cristo, el hombre sin Cristo. Y esos distintivos surgen de los versos 17, 18 y 19 del capítulo 4. Es la primera mención que hicimos del texto. Voy a mencionar estos distintivos una vez más. Primero, el hombre sin Cristo tiene una mente vana. Segundo, un entendimiento nublado. Tercero, el hombre sin Cristo está excluido de la vida de Dios. Cuarto, es ignorante con respecto a las cosas espirituales. Quinto, tiene un corazón endurecido. Y sexto, eventualmente se vuelve insensible al pecado. Todos estos son distintivos que salieron del texto. Y la semana anterior consideramos los versos 20 al 24. Y básicamente lo que vimos la semana anterior fue que el apóstol establece una verdad muy importante, muy importante. Y es que la vida del creyente ha de ser diferente a la vida del incrédulo, a la vida de la persona que no conoce a Cristo. Vimos que el apóstol llama a los creyentes a dejar atrás, dice, la pasada manera de vivir. Y habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Y argumentamos en esencia que la idea de despojarse del viejo hombre es básicamente dejar de hacer lo malo, para ponerlo simple. Es dejar de hacer cosas que sabemos que son indignas de Dios, pero vestirse del nuevo hombre es hacer lo bueno. O sea, no es suficiente simplemente con dejar de hacer lo malo, pero ocuparnos en hacer lo que es bueno en obediencia a su palabra. El mensaje de la semana anterior fue una presentación general. Básicamente eso fue lo que dijo Pablo. Vida nueva, vestirse del nuevo hombre, quitarse, despojarse el viejo. Deben vivir una vida diferente, pero son palabras bastante generales. Hoy vamos a considerar aspectos particulares de ese cambio de vida, de esos aspectos de la nueva vida. Y hoy también vamos a ver 6 distintivos, pero estos 6 son distintivos de la vida del creyente, distintivos de la vida del hombre que ha sido redimido por Dios. Y estos surgen de los últimos 6 versos del pasaje, que son los que vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes de empezar, por favor, vamos como siempre a ponernos de pie y vamos a leer el pasaje completo por una vez última. Efesios capítulo 4, los versos 17 al 32. Efesios 4, versos 17 al 32, le doy un momentico. Si lo quiere leer directamente de las Biblias, hay Biblias enfrente de usted si usted no trajo Biblia. Efesios 4, versos 17 al 32. Dice el Señor: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. Como dijimos, entonces vamos a ver en esta mañana los versos 25 al 32. Los voy a leer una vez más, permítame leerlos. Dice Pablo: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es un pasaje muy interesante, hermanos. Les animo a que pongan mucha atención. Aquí vemos ejemplos específicos de cómo el creyente se despoja del viejo hombre y se viste del nuevo. Esa es la idea del mensaje de hoy. Hoy vamos a ver aspectos de cómo nosotros como creyentes estamos llamados a quitarnos ese viejo hombre y a vestirnos del nuevo. Pablo menciona cosas indignas que debemos dejar atrás, cosas que debemos quitarnos para reemplazarlas por lo opuesto, es decir, por lo que es bueno, vestirnos de lo que es bueno, de lo que es digno. Entonces vamos a iniciar de una vez con los 6 aspectos. Los 6 aspectos de la nueva vida en Cristo, estos distintivos que surgen del texto que acabamos de leer. Y el aspecto número 1 es el siguiente: el creyente se despoja de la falsedad para vestirse de la verdad. El creyente se despoja de la falsedad para vestirse de la verdad. Verso 25: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ese primer por tanto es importante entender, porque está relacionado con lo anterior. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Teniendo en cuenta lo que está antes. Dice: debido a que ustedes son una nueva creación, debido a que ustedes han sido creados en la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, debido a eso, dejen a un lado la falsedad y hablen con la verdad. Esa es la idea. Hablar con la verdad, hermanos queridos, ha de ser una característica del creyente. Y la razón es muy poderosa. ¿Estamos de acuerdo que ustedes y yo estamos llamados a imitar al Señor Jesucristo? Eso es lo que estamos llamados a hacer, imitar al Señor Jesús. Estamos llamados a reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Y dijimos la semana pasada y lo repetimos hoy: la buena noticia es que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos ayuda a vivir ese tipo de vida. Su trabajo santificador, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene como objetivo hacernos más y más como Jesús. Ahora, ¿qué hacemos en realidad? Y escuche esto, alguna vez lo hablamos. ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos a la verdad? Cuando hay mentira en nosotros. Escuche, cuando nosotros mentimos, nosotros no estamos reflejando el carácter de Cristo, estamos reflejando el carácter de Satanás. Es muy fuerte esto. Mire lo que dice el Señor de Satanás en Juan 8:44. El propio Jesús dice: él, Satanás,
Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Muy fuerte. Y el Señor dice que este Satanás habla mentira, dice, de su propia naturaleza. Es lo único que le sale, es lo único que hay en él. Ahora, la naturaleza nuestra, la naturaleza del creyente es otra. Nosotros hemos sido creados en la semejanza de Dios, dice el texto que los versos anteriores, en la semejanza de Dios, y resulta que Dios no miente. ¿Estamos de acuerdo? Dios no puede mentir. Y si hablamos de Cristo, bueno, Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, en Juan 14:6, y la vida. Yo soy la verdad. ¿Qué significa eso? Yo soy la personificación de la verdad. Eso es lo que significa. O sea, que la mentira es incompatible con la nueva naturaleza suya y mía. No va, no es acorde a nuestra nueva naturaleza. Y le voy a decir esto, escúcheme, ánimo, despierte, escúcheme. Si la mentira define su vida, si la mentira define la vida de una persona, esa persona no tiene razones para creer que su fe es una fe verdadera. Yo no estoy diciendo que si decimos una mentira, entonces ahora tenemos que dudar de nuestra salvación. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que si una vida está construida sobre mentiras, esa persona no tiene ninguna certeza de su salvación. No la tiene. No importa lo que diga. Y no importa las veces que pueda asistir a la iglesia. No importa. Hablemos de falsedad, mentira y falsedad. Mentir es mucho más que no decir la verdad, ¿sí? O sea, es mucho más que decir algo que no es verdad. Por ejemplo, omitir la verdad también. Hay momentos en los cuales omitimos algo que sabemos que debemos decir. Eso es mentir. No significa que debemos decir todo lo que hay en el corazón. No estoy diciendo eso, no siempre. Pero hay ocasiones en las cuales hay algo que debemos decir y decidimos omitirlo. Eso es mentir. Por ejemplo, si usted está estudiando o alguna vez cuando fue a su colegio, a la universidad, hacer trampa en un examen, eso es mentir. Hacer trampa en los impuestos es mentir. El buscar dar excusas. Yo soy malo para las excusas, no me gustan las excusas. Hay personas que tienen excusas para todo. Eso es mentir, eso es mentir. Hacer promesas que no podemos cumplir, eso es mentir. Adular a una persona. Qué fea que es la adulación. Adular a una persona es mentir. Adular es cuando usted habla bellezas de una persona y en realidad usted no siente eso, simplemente es para elevarlo. Pero es una mentira, es hipocresía, es mentira, es falso. O sea que nosotros debemos hablar con la verdad siempre, incluyendo naturalmente entre nosotros, como hermanos. No solamente, pero obviamente entre nosotros también. ¿Por qué? Pues es lo que dice el verso 25 al final. Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, somos miembros, ustedes y yo somos miembros de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que hablarnos con la verdad. Segundo aspecto de la nueva vida en Cristo. Punto 2. El creyente se despoja del enojo pecaminoso para vestirse de indignación justa. El creyente se despoja del enojo pecaminoso para vestirse de indignación justa. Versos 26 y 27. Enójense, pero no pequen. Alguien dirá, ay, qué bueno, me puedo enojar. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hermanos, hay una realidad. Si leemos esto, hay que sacar una conclusión, una primera conclusión. El apóstol no está condenando el enojo aquí. Nos está diciendo, enójense, pero luego dice, pero no pequen. Vamos a ver qué significa eso. Para poder entender esto, tenemos que comprender que hay dos tipos de enojo.
hay dos tipos de enojo. Hay un enojo bueno y hay un enojo malo. Y les voy a explicar. El enojo malo es el que se produce como resultado de injurias personales. Cuando alguien nos agrede a nosotros y nosotros reaccionamos a través del enojo, y esa es una reacción muy natural en el ser humano. ¿Cuál es el problema con esto? Que la gran mayoría de las veces, si no siempre, genera resentimiento y puede dar lugar a abrigar deseos de venganza en el corazón. O sea, cuando uno se enoja, eventualmente termina queriendo vengarse de la persona y devolverle el triple de lo que le hicieron a uno. Ese enojo es malo. Ese enojo no es bueno. De hecho, es pecado. Pecamos contra el Señor cuando permitimos que el resentimiento y la rabia hagan raíz en nuestros corazones. Es un pecado. Cuando cuando sucede como resultado de una ofensa cometida en contra nuestra. De hecho, hermanos queridos, la Biblia nos llama a pasar por alto las ofensas. ¿Podemos hacerlo en nuestras fuerzas? No. Necesitamos la ayuda de Dios, pero eso es lo que Él espera de nosotros, pasar por alto la ofensa, porque es justamente lo que Jesús hizo, ¿de acuerdo? Él pasó por alto la ofensa. O sea, si el Señor se hubiese vengado de las personas que le hicieron lo que le hicieron, no estaríamos aquí sentados. No hubiese habido la cruz, no hubiese existido la cruz, no hubiese ido el Señor a la cruz, no hubiese habido redención para nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, y mirando el ejemplo del Señor, nosotros vemos en la Biblia que Él sí mostró indignación. Pero no cuando hicieron cosas contra Él. Yo no sé si usted recuerda, en una ocasión, bueno, fue en dos ocasiones, pero vamos a hablar de una. En una ocasión Él entra al templo. ¿Y qué pasa? Ve a la gente haciendo negocio en el templo. ¿Y qué dice? La Biblia dice que el Señor expulsó de allí a todos los que vendían, le estoy leyendo del texto, y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, Él no llegó allá, ay, por favor, saquen las mesitas. No. Él llegó allá y tiró las mesas y sacó corriendo a la gente y les dijo estas palabras: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Ese es Jesús. Él estaba enojado, pero ese enojo, escuche esto, estuvo motivado por la indignación que él sentía con respecto a la honra del Padre. Estas personas que hacían negocio en el templo estaban deshonrando al Padre, y por eso Jesús se enojó. Ese es un enojo bueno, es un enojo justo. El enojo que no es pecado, escuche, es el producido en el corazón del creyente cuando el Señor es ofendido. Y el Señor es ofendido de muchas formas. Por ejemplo, es la indignación que debe causarnos a nosotros la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y muchas otras cosas que son producto de la naturaleza de pecado del ser humano. Esas cosas deben generarnos enojo. Enojo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es esto: la ofensa al Señor es causa de indignación, pero la ofensa directa a ustedes deben pasarla por alto, es lo que está diciendo. Pues de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pecarán, pues les llevará a experimentar resentimiento y deseos de venganza. Y fíjese que es interesante que el apóstol dice al final del verso que no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué significa eso? Es una advertencia. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Hermano, escuche, el enemigo es malo. Y él puede tratar de tomar una indignación justa y convertirla en injusta si usted se demora mucho quitándose eso de su corazón. Por ejemplo, el enemigo puede hacer que a través de uno mantener mucho un pensamiento, así sea algo justo, que eventualmente la gente piensa, no, entonces tengo derecho a ir y matar a este. ¿Sí? O sea, legitiman la violencia argumentando defender la honra de Dios. Eso no estamos llamados a eso.
El Señor no fue violento contra nadie. O sea, usted nunca ve violencia en las Escrituras de parte del Señor Jesucristo. Si estamos llamados a imitar a Cristo, no podemos ser violentos. Es así de simple. Es así de simple. O sea, no tiene cabida en la vida del cristiano la violencia. Dios no nos llama a dar rienda suelta al enojo. No debemos darle largas. El enojo debe morir con el día. Eso es lo que significa. ¿Usted está bravo? ¿Usted está ofendido por algo que tiene que ver con el Señor? Ese enojo tiene que acabarse cuando termina el día. En otras palabras, mañana es un día nuevo. Y ese enojo no puede estar allí porque eventualmente se puede convertir en un enojo dañino. Esa es la idea del texto. Llegamos al tercer aspecto de la vida nueva en Cristo que vemos en esta mañana. Número 3, el creyente se despoja de la corrupción para vestirse de integridad. Este es muy interesante, este punto. El creyente se despoja de la corrupción para vestirse de integridad. Verso 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene. A ver si están despierticos. Con el que tiene. Yo tengo que agotar mis recursos para despertarlos a ustedes, ponerlos a repetir. En lugar de agua, le vamos a decir a las personas que nos ayudan con el agua que les echen cafeína al agua. Que en vez de darles agua, les den Red Bull. No, Oscar dice no. Este verso presenta de una manera clara, hermanos queridos, la plena transformación del hombre redimido por Dios. Yo no sé si usted ha pensado en este texto antes, pero mire lo que dice. Según este texto, ese que robaba no solamente ya debe dejar de robar. O sea, no solamente es, deja de hacer lo malo, ya no robes más. No, no solamente deja de robar, pero ahora decide trabajar para ayudar a aquellos que robaban. O sea, eso es un cambio radical de corazón. Es un cambio radical de corazón. Y hay varios puntos muy importantes que surgen de este verso. Primero, robar. Robar no se limita a que usted se vaya a una tienda, se meta algo en el bolsillo y salga corriendo. Eso es robar. Robar no se limita a que usted agarre el teléfono de alguien sin que se dé cuenta y se vaya. Eso es robar. Pero no solamente eso es robar. Hay muchas formas de robar. Voy a mencionar unas pocas. Si usted tiene un negocio y si usted tiene algún empleado, robar es no pagarle a su empleado o empleados un salario justo. Eso es robar. No pagar las deudas es robar. Reportar más horas de las que usted trabaja, eso es robar. Esta es grande. Ocuparnos en otras cosas cuando estamos trabajando. Hay gente que se la pasa pegada en el teléfono viendo quién sabe qué cosa en tiempo de trabajo. Eso es robar. Robar. Segundo aspecto importantísimo en este verso, vemos el llamado a trabajar. El llamado a trabajar. Escúcheme, el creyente no debe ser una persona vaga. El creyente debe ser una persona diligente, una persona productiva. El creyente debe velar por sus propias necesidades y en el contexto de la familia, escuche, el hombre está llamado a proveer las necesidades de su hogar. Esa es la forma como Dios ha establecido este punto en términos del matrimonio. Yo sé que hay excepciones, hay mujeres que no tienen esposo, ese es otro caso. Pero en un hogar cristiano donde hay un hombre y una mujer, el hombre es el responsable de proveer para su familia. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5:8 lo siguiente, le dice, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Brutal.
Y mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versos 10 y 11. Palabras muy importantes. Mire, dice, porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Escuche, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Qué interesante, no lo escribí aquí. Andan metiéndose en todo. Cuando la persona tiene demasiado tiempo, se pone a hacer boberías. Meterse en todo lo que no le importa. ¿Sí o no? ¿Cuál es el punto? El punto es este. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Si un creyente puede trabajar, debe hacerlo. Hay personas que no pueden trabajar por cuestiones de salud. Pero si un creyente está habilitado para trabajar, ese creyente debe suplir sus propias necesidades y debe ayudar a aquellos que no pueden velar por sí mismos. Esa es la idea. Y es lo que vemos en el final del verso. Pablo, ¿qué dice? Pablo habla de compartir con el que tiene necesidad. De repente aquí habrá, no sé si la haya, pero si de repente aquí hay una ama de casa que cuida de su esposo, cuida de sus hijos y está diciendo, ay, entonces tengo que salir a buscar trabajo, y la respuesta es no. Claro que no, porque usted ya trabaja. Si usted es una ama de casa, usted tiene el trabajo más hermoso que una mujer puede tener, que es velar por su familia. Ahora, hay otro aspecto muy importante concerniente al trabajo que vemos en el verso 28. Pablo habla de hacer con las manos, escuche, no se me distraiga, con las manos lo que es bueno, dice. Debe hacer con las manos lo que es bueno. Escúcheme lo que le voy a decir, este punto es también muy importante. No solamente el cristiano está llamado a trabajar, pero no está llamado a trabajar en cualquier cosa. Le voy a explicar qué quiero decir. Una ocupación puede no ser ilegal, pero al mismo tiempo deshonrar al Señor. O sea, no hay que hacer algo ilegal para deshonrar al Señor. Por ejemplo, un creyente que es dueño de una licorera, de una discoteca, el empleado cristiano que trabaja en una clínica de abortos, en un estado donde esto es permitido, hay estados donde es legal. Eso no honra al Señor. Ese tipo de ocupación no honra al Señor. Como creyentes debemos buscar que todo aspecto de nuestra vida, incluyendo nuestra ocupación, honre a Dios y no lo contrario. Eso es muy importante. Muy importante. Llegamos entonces al cuarto aspecto. El cuarto aspecto de la nueva vida en Cristo. Número 4, el creyente se despoja de palabras dañinas para vestir sus labios de gracia. El creyente se despoja de palabras dañinas para vestir sus labios de gracia. Verso 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan o a los que escuchan. ¿Usted ha escuchado esto? El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El desayuno estuvo flojo hoy. Flojo hoy. Vamos a tener que cambiar el almuerzo por desayuno aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón redimido por Cristo, escuche, se manifiesta, entre otras formas, a través del producto de los labios. Es decir, por medio de lo que sale por la boca. La conversación de una persona, las palabras que la persona utiliza, escuche, me dice muchísimo de lo que hay adentro del corazón. Usted puede conocer mucho de una persona escuchando hablar a esa persona. Con palabras nosotros podemos hacer mucho daño a los demás. Esto lo dije en alguna otra ocasión. No es necesario golpear a alguien para agredirlo severamente. Y de hecho, yo me atrevo a asegurar que muchas veces las palabras le hacen más daño a una persona que una agresión física.
Porque hombre, como dicen los cubanos, la galleta, ¿no? El galletazo, el golpe. Ese pasa, ¿cierto? El morado pasa. Pero la agresión verbal se queda en la mente y en el corazón. Y yo les digo esto. Bueno, no, yo no, Pablo. Perdón. Sí. Pablo dice que nuestro hablar ha de ser, dice, para edificación. Y luego dice, según la necesidad del momento. ¿Qué significa esto? Debemos aportar para bien y ser oportunos para hablar. O ser oportunos al hablar. Vamos a hablar de esto. ¿Qué significa? Escuche, es preferible quedarse con la boquita callada, cerradita, si no hay nada bueno que decir. O sea, si no hay nada que aporte, es mejor no decir nada. Es mejor, ¿ves? Ahí está. Ahora, si decidimos hablar, si decidimos abrir la boca, entonces es importante que estemos seguros que lo que vamos a decir sea de beneficio y no para perjuicio de nadie. Eso es muy importante. Fíjese lo interesante y cómo aplica esto a nuestra vida. ¿Cuántas veces abrimos la boca y decimos lo que salga? Y no pensamos esto, no pensamos si lo que estamos diciendo es para bien o no. Porque si no es para bien, hay que quedarse callado. Tenemos que hablar palabras de bendición y no de maldición, y todo esto en el tiempo oportuno. ¿Y qué significa eso? El tiempo oportuno simplemente es esto. Mire, usted puede tener el mismo mensaje para una persona, pero si usted agarra a esa persona en el momento equivocado, el mensaje le entra por acá y le sale por acá. O no lo toma bien. Hay que ser oportuno. Hay que saber cuándo hablar. Hay que saber cuándo hablar. La palabra ha de impartir gracia a los que escuchan. Independientemente de lo que hablemos, debemos siempre hablar mostrando gracia hacia los demás. Por ejemplo, si nosotros debemos en algún momento disciplinar verbalmente a nuestros hijos, o si nos encontramos teniendo que confrontar el pecado de un hermano o de una hermana, si debemos responder a alguien con quien discrepamos en algo, es importante hacerlo con amor, es importante hacerlo con gracia, buscando el beneficio, esa es la clave, el beneficio de la otra persona. Lo que yo estoy diciendo beneficia, entonces lo digo. Si lo que yo estoy diciendo no beneficia y lo que va a hacer es mal, mejor me callo. No lo digo. Es importante eso, hermanos. Nunca tener el deseo, nunca hablar con el deseo de agredir a una persona. Todos lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Pero está mal. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ya les dije, nuestro hablar habla mucho de nosotros, es un reflejo del corazón, lo que sale de nuestra boca. ¿Qué significa eso? Hermanos, no debemos permitir que obscenidades, ofensas, conversaciones de doble sentido, chismes, críticas y otras cosas similares salgan de nuestros labios. Si usted es medio boquisucio, ojalá no, pero si usted es medio boquisucio, piense en estas cosas. ¿Mi boca refleja el carácter de Cristo? ¿Estoy siendo un buen embajador de Cristo cuando digo estas cosas? ¿Usted se da cuenta que todo lo que estamos hablando gira en torno a Cristo? Todo lo que hablamos aquí gira en torno a honrar a la persona de Cristo. Eso es. ¿Qué pasa si nos encontramos hablando como no debemos? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón, hermanos, pedir perdón al Señor y pedirle que nos ayude a honrarlo con el producto de nuestros labios. Y entramos entonces ahora al quinto y penúltimo aspecto de la nueva vida en Cristo. Número 5,
Vamos a hacer una cosa. Este punto lo van a leer ustedes para yo poder tomar agua y para que se despierten. Número 5. 1, 2, 3. Buenísimo. El creyente se despoja de su inconsciencia espiritual para vestirse de sensibilidad espiritual. Verso 30 es muy importante, dice Pablo, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Hace unos pocos días, la semana anterior o la anterior, una de esas, dijimos esto, dijimos que el cristiano es una persona muy especial. Pero es muy especial, ¿por qué? Bueno, por la presencia de Dios en la vida de él, no por él. Dijimos y sabemos que el creyente es templo del Espíritu Santo. ¿Usted ha pensado en eso? Templo del Espíritu Santo, Dios mismo viene a habitar dentro de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3:16. Mire lo que dice Pablo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y luego en el capítulo 6 de la misma carta, mire lo que dice Pablo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Hermanos, la nueva vida se caracteriza por un despertar. No solamente es un nuevo nacimiento, pero es un nuevo despertar a las verdades espirituales, a la realidad espiritual. Esa palabra que antes era una locura, según Pablo, ahora se convierte en salvación, poder de Dios para salvación. El pecado que antes era motivo de orgullo, ahora se convierte en vergüenza. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando uno piensa en su vida pasada, a mí no me da orgullo, hermanos. A mí no me da orgullo las cosas que yo hice antes. A mí me da vergüenza, y espero que lo mismo sea cierto de usted. Y la realidad es que para muchos el pecado es un orgullo. Tener muchas mujeres, orgullo. Es su orgullo para algunos mentir y no ser descubiertos. Hay gente que le encanta mentir y hacerse pasar por una cosa y resulta que no es, y ese es su orgullo. A todo el mundo lo tengo engañado. Hay personas que es su orgullo tener muchas posesiones y no importa cómo las consigan, eso no importa. Eso es un orgullo. Pero cuando el hombre pone su fe en el Salvador, todo eso cambia. Y una de las marcas del creyente genuino, escúcheme, es su creciente sensibilidad hacia el pecado. Eso es fundamental. Sensibilidad hacia el pecado. El nuevo hombre llega a comprender que su pecado es una afrenta contra Dios. Eso es el pecado. Cuando nosotros agredimos a alguien, estamos agrediendo al Señor. Escúcheme. Cuando nosotros mentimos a alguien, estamos mintiendo al Señor. Cuando nosotros robamos tiempo de nuestro empleo, estamos robando al Señor. Y esa conciencia nos permite comprender que nuestro pecado tiene un efecto negativo en el Señor. Qué interesante eso. O sea, nosotros no vamos a llevar al Señor a un punto de depresión, que el Señor va a decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, pero sí lo entristecemos. Es lo que vemos aquí. Piensen en las maldades de un hijo. Las maldades de un hijo son el dolor de su madre, de su padre, ¿cierto? Lo mismo con el Señor. Al Señor le duele la iniquidad de sus hijos. Por eso Pablo exhorta a los efesios y a nosotros también, dice, a no entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué muestra eso? Hay gente que dice, no, Dios es una fuerza, el universo. Pues yo no creo que una fuerza se entristezca o el universo se entristezca. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona, la tercera persona de la Trinidad.
Dios es una persona y tiene emociones, y nosotros entristecemos a Dios cuando pecamos. ¿Entendemos eso? Por eso, hermanos, por eso es que es tan importante que nosotros nos concienticemos de estas cosas. Ese cuento de que mi pecado no afecta a nadie es mentira. Mi pecado afecta a todo el mundo y primeramente ofende a Dios. La pregunta es esta: ¿se merece Él nuestro pecado, hermanos? ¿Se merece el Señor, que lo ha dado todo por nosotros, que nosotros le fallemos? Claro que no se lo merece. Claro que no se lo merece. ¿Se acuerda la semana anterior? Creo que fue. Dijimos, el pecado es como darle una bofetada a Cristo. Hoy decimos, nuestro pecado causa tristeza. Tristeza al Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros podemos entender eso. Antes, imposible. El hombre sin el Espíritu no puede comprender las cosas que son espirituales. Así de simple, pero ahora sí. Entonces le hago esta pregunta. Escúcheme, no la responda. ¿Usted quiere entristecer al Espíritu Santo de Dios? ¿Usted quiere hacer eso? ¿Usted quiere causarle dolor al Señor? Él no lo merece. Él ha venido a habitar dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, en nuestro corazón, para ayudarnos a vivir esta vida cristiana que no es fácil. Que no es fácil. De hecho, es imposible sin Él. Ha venido a iluminarnos para que entonces este libro tenga sentido. Antes no entendíamos nada y ahora lo entendemos y lo podemos valorar y podemos basar nuestra vida en Él y aplicar sus principios. El Señor nos da poder para poder obedecer su palabra, pero todo es por Él. Y al final, mire lo que dice, como si fuera poco, dice el final del verso que hemos sido sellados por Él, por el Espíritu, para el día de la redención. ¿Quién es el Espíritu? Haga de cuenta, es la marca de autenticidad, el sello, ¡pa! El sello de que Oscar es auténtico, de que ustedes y yo somos auténticos. El sello de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, que es nuestro depósito de la gloria venidera. ¿Queremos ofender a ese Espíritu? La respuesta es no. Y debemos hacer todo lo que esté en nosotros para evitar ofenderlo. ¿Vamos a fallarle? Claro, todo el tiempo, todos los días. Pero si nos proponemos ofenderlo lo menos posible, por lo menos, si hacemos un esfuerzo por no ofenderlo, vamos a vivir distinto. No perfecto, pero distinto. Hermanos, no causemos tristeza a aquel que tanto nos ama. Y llegamos al último punto. El sexto y último aspecto de la nueva vida en Cristo, número 6, el creyente se despoja de un carácter desbocado para vestirse de un carácter controlado. El creyente se despoja de un carácter desbocado para vestirse de un carácter controlado, versos 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, una característica del hombre natural es su falta de control. La ira, ¿qué es la ira? La ira es una forma de hostilidad interna que al hacer raíz en el corazón eventualmente se expresa exteriormente. Eventualmente, a través de gritos, a través de insultos, a través de hasta agresión física. ¿No? Sabemos, no les tengo yo que decir, que la ira lleva a la gente a matar a otros. Pero Pablo nos pide a los creyentes, dice, que seamos intencionales en despojarnos de toda, dice, amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como de toda malicia. Y no sé si hay alguien aquí que esté diciendo, pero está mencionando el enojo. Y no nos acaban de decir que
¿Por qué? ¿Por qué está el enojo ahí si nos dijo primero que sí y ahora nos dice que no? No. Obviamente, en el contexto es el enojo malo, ¿no? Tenemos que despojarnos del enojo malo, ese enojo producido por lo que nos irrita a nivel personal, no el enojo causado por la deshonra al Señor. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros como creyentes debemos evitar perder el control. Y aquí hay algo muy importante que decir, o sea, hay personas de personas, hay personalidades de personalidades. Hay personas que tenemos un carácter más fuerte que otras. Hay personas que podemos ser más dadas a perder los estribos. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto? Mi convicción es esta. El poder santificador del Espíritu Santo produce ese cambio. Pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante. Debemos querer cambiar. Y debemos querer cambiar por las razones correctas. ¿Y cuál es la razón correcta? Lo que acabamos de hablar. Todo gira nuevamente, todo nos apunta nuevamente al Señor. Yo no quiero hacer esto porque te deshonro a ti, Señor. Yo no quiero gritar a esta persona, insultar a esta persona, porque al hacerlo te estoy deshonrando a ti. Ahí todo cambia. El Señor honra esa actitud y nos ayuda a cambiar esas cosas que de repente en nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos. Ahora, es importante también recordar que en medio de la ira, y eso creo que nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado. En medio de la ira uno dice cosas que no quería decir. No sé si a usted le ha pasado. Pero cuando uno está bien bravo, sale por la boca cosas que uno no quiere decir y entonces después tiene uno que venir a la persona a decirle, perdón, no quise decir eso. Lo pueden a uno perdonar o no. Lo único cierto es que ya se dijo. Ya salió. Ya se dijo, hermanos. Hay un proverbio muy hermoso, bueno, muchos son hermosos, pero mire lo que dice Proverbios 16:32. Escuche esto, es profundísimo, breve y profundo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Dios mío, qué grande esto, ¿ah? Es mejor el que se controla a sí mismo que el conquistador de una ciudad. ¡Wow! Pablo nos exhorta, hermanos, a ejercer control sobre nuestro carácter. Y en lugar de mostrar irritabilidad y todo lo que esto produce, dice en el verso, debemos buscar ser amables, misericordiosos y perdonar a los demás. Ya casi termino. En otras palabras, el carácter del cristiano debe ser un carácter afable. Debe mostrar empatía por la necesidad de las personas y muy importante, debemos perdonar a quienes nos ofenden. Eso lo vimos en las bienaventuranzas. Debemos perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? El final del verso no lo dice, clarito, porque también Dios nos perdonó en Cristo. Es que es muy difícil perdonar, pero mi querido hermano, el Señor te perdonó. Me perdonó. ¿Merecía yo su perdón? No. ¿Merecía usted su perdón? No. O sea que tras recibir el perdón de Dios de todos nuestros pecados, hermanos, estamos llamados a extender nuestro perdón a las personas que nos ofenden. Ese es carácter cristiano, ese es carácter de Cristo. ¿Se da cuenta que ser cristiano es mucho más que simplemente cantar canciones? El Señor nos perdonó lo mucho, ¿cómo no vamos a perdonar lo poco? Hermanos, que el Señor nos ayude a mostrar en nuestra vida estas características que hemos visto en esta mañana. Que seamos personas que hablan con la verdad, que nuestro enojo sea una consecuencia de nuestro celo por Cristo, pero no una respuesta a agresiones en contra nuestra. Que mostremos integridad y diligencia en todos nuestros actos. Que nuestros labios hablen palabras dignas de Dios. Que busquemos no entristecer al Espíritu Santo con nuestro pecado y finalmente que ejerzamos dominio sobre nuestro carácter para no pecar contra el Señor. Ese es mi deseo
hermanos, para ustedes y mi deseo para mí. Yo quiero que usted sepa, y se lo he dicho otras veces, cuando uno predica la palabra de Dios, esto todo me cae a mí también. Yo quiero que usted entienda que yo no le predico desde la perfección. ¿Ok? Yo simplemente le doy el mensaje, pero a mí el mensaje me cae igual que a ustedes y lo necesito igual que ustedes. Amén. Damos gracias, Señor, a ti por esta tu palabra. Damos gracias porque ciertamente en ti somos una nueva creación. Damos gracias porque estos distintivos que hemos visto en esta mañana son distintivos posibles para nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a vivir así, a despojarnos de todas aquellas cosas que son indignas de ti y a llenarnos, Señor, a vestirnos de todo lo que es bueno, de todo lo que es digno, de todo lo que es agradable a ti. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre santo de Jesús. Amén.